Hola, muy buenas noches. Gracias por escuchar el día de hoy nuestro maravilloso podcast. El tema de hoy será insuficiencia cardíaca. Contaremos con nuestros expositores estrellas, que son Estefanía Mendoza, Miguel Moreno, Andrimar Muñoz, Joyfer Oria y mi persona, Alejandra Moser. Estaremos explicando el tema dividiéndolo de esta manera: definición, factores de riesgo, epidemiología en Venezuela, fisiopatología, manifestaciones clínicas, complicaciones y, por supuesto, el diagnóstico. Comenzaremos con la definición. La insuficiencia cardíaca es un síndrome heterogéneo resultante del daño estructural de la fibra miocárdica o de la función del corazón a través de diversos mecanismos que dan como resultado síntomas clínicos, por ejemplo, disnea y fatiga. Dan signos como, por ejemplo, el edema y estertores. También dan hospitalizaciones, calidad deficiente de la vida y una supervivencia más breve, constituyendo la primera causa de hospitalización en personas ancianas y el primer factor determinante del enorme gasto de la asistencia sanitaria. Los factores agudos desencadenantes los podemos enumerar, siendo el principal el exceso consumo de sodio, falta de cumplimiento de los fármacos para insuficiencia cardíaca, infarto agudo al miocardio, que puede ser silencioso, exacerbación de la hipertensión, arritmias agudas, infecciones y fiebre, embolia pulmonar, anemia, tirotoxicosis, embarazo, miocarditis aguda o endocarditis infecciosa y ciertos fármacos como por ejemplo los antiinflamatorios esteroideos y el verapamilo. La epidemiología de la insuficiencia cardíaca se conoce muy poco, a pesar del impacto económico que representa por el tratamiento farmacológico crónico, por la frecuente tasa de mortalidad y de hospitalización de los pacientes. En Venezuela, para el año 2013, se registraron 149.903 muertes, con una tasa de mortalidad general de 4,93 por 1.000 habitantes. Las enfermedades del corazón se ubicaron como primera causa de muerte general en el país, con 30.899 defunciones, lo que da para 20,61%, incluso por encima de enfermedades como el cáncer y diabetes mellitus. Asimismo, la cardiopatía se ubicó como primera causa de muerte en el estado Miranda y Distrito Capital. La insuficiencia cardíaca se ubicó como la cuarta causa de muerte cardiovascular, siendo precedida por el infarto agudo del miocardio, enfermedades cardíacas hipertensivas y enfermedades isquémicas crónicas del corazón. Para continuar con el tema de la insuficiencia cardíaca, he traído a modo de resumen un esquema donde vamos a conversar sobre su fisiopatología para entenderla de modo más sencillo y que sea un poco más visual para todos nosotros. ¿Qué ocurre en la insuficiencia cardíaca? En la insuficiencia cardíaca, ya sea por sobrecarga de volumen, sobrecarga de presión o un daño directo en los miocardiocitos, va a ocurrir una disminución del gasto cardíaco, teniendo como consecuencia la activación de sistemas neuroendocrinos para compensar esta disminución. A corto plazo vamos a tener secreción del péptido natriúretico auricular, donde se va a secretar en respuesta al aumento súbito de la presión de la cámara cardíaca, el aumento de la excreción de sodio, se va a disminuir la volemia, va a disminuir la precarga y va a disminuir la presión de las cámaras cardíacas. Vamos a tener también la activación del sistema nervioso simpático, donde va a ocurrir un aumento de la producción de noradrenalina, ya sea a nivel local, en los miocardiocitos, o a nivel sistémico, en las fibras postganglionares. Aquí va a ocurrir la activación de receptores beta 1 y receptores alfa. En receptores beta 1 vamos a tener un aumento del cronotopismo, un aumento del ionotopismo, y en receptores alfa vamos a tener aumento de la resistencia vascular periférica y aumento de la contracción venosa. De mediano a largo plazo vamos a tener la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde va a haber un aumento de la producción de angiotensina 2, 3, 4 y 6, 7 de forma local y a nivel renal. A nivel local en los miocardiocitos y a nivel renal en el intersticio. Esto va a producir retención de sodio y agua y aumento de la producción de aldosterona.
Esto va a tener como consecuencia un aumento de la volemia y un aumento de la precarga. Vamos a tener también secreción de péptido natriurético cerebral, que se va a secretar en respuesta al aumento crónico y sostenido de la presión en la pared cardíaca, aumentando la excreción de sodio, disminuyendo la volemia, disminuyendo la precarga y disminuyendo la presión en la pared cardíaca. Después de explicar todos estos mecanismos, vamos a tener que, debido a su activación, va a haber un aumento de la utilización del oxígeno, lo que causa una remodelación patológica del músculo cardíaco, teniendo como consecuencia una hipertrofia del mismo. No va a ocurrir una neovascularización y esto aumenta aún más los requerimientos de oxígeno del corazón. El corazón insuficiente no puede con el trabajo y con la carga que se le está realizando, y esto genera el estrés oxidativo. Cuando la presión arterial media no se puede mantener, va a ocurrir acidosis metabólica y es lo que va a llevar a la posterior muerte del paciente. Bien, antes de describir cada una de las manifestaciones clínicas que se presentan en la insuficiencia cardíaca, es importante que recordemos que este es un síndrome clínico en donde la persona va a presentar las manifestaciones a consecuencia de una incapacidad ventricular para mantener un gasto cardíaco adecuado. Y esto o estas van a depender del lado o de las cavidades del corazón que se encuentren afectadas. Es decir, si tenemos una insuficiencia cardíaca derecha, los signos y síntomas van a ser propios de esta, y si es izquierda, igual, ¿ok? Tanto para la insuficiencia cardíaca derecha como para la insuficiencia cardíaca izquierda vamos a tener signos o síntomas característicos de cada una de ellas. En el caso de la insuficiencia cardíaca derecha es el edema y en el caso de la izquierda es la disnea. ¿Por qué en la derecha es el edema? Porque recordemos que aquí lo que tenemos es una disfunción ventricular derecha. Por ende, aquí la presión venosa va a estar incrementada y esto promueve la extravasación del líquido y por consiguiente la formación de edema. Esto más que todo se ve a nivel de los pies, de los tobillos, incluso cuando ya es algo más crónico o grave, a nivel de los flancos abdominales. Cuando tenemos un paciente con una congestión venosa a nivel de vísceras que ya es crónica, este también puede presentar anorexia, síndrome de malabsorción, enteropatías perdedoras de proteínas, pérdidas crónicas de sangre, incluso compromiso vascular a nivel intestinal. En el caso de la insuficiencia cardíaca izquierda, también hay una disfunción ventricular izquierda, lo que genera un aumento de la transmisión retrógrada de las presiones, con aumento por ende de la presión venosa a nivel pulmonar, lo que hace que en los capilares pulmonares tengamos un aumento en la presión dentro de esto que va a exceder o va a superar a la presión oncótica de ellos. Esto propicia una extravasación de líquido a nivel de los capilares hacia el intersticio pulmonar. Esto produce una distensión a nivel pulmonar con aumento del esfuerzo respiratorio. El drenaje linfático, a pesar de que vamos a ver que va a estar incrementado con la intención de compensar esto que está ocurriendo, no lo logra, y esto genera entonces un aumento o una acumulación significativa de líquidos a nivel de los alvéolos, traduciéndose en un edema pulmonar, lo que afecta de manera significativa la relación ventilación-perfusión. Entonces hay una mayor cantidad de sangre desoxigenada circulando por la arteria pulmonar, por ende tenemos tejidos mal perfundidos y pues eso afecta todo lo que es la presión arterial de oxígeno, provocando una disnea. Ya describimos cuál es el signo o el síntoma característico o principal en cada una de las insuficiencias cardíacas. Ahora vamos a describir los otros que acompañan a este. En el caso de la insuficiencia cardíaca izquierda, a nivel retrógrada, lo que vamos a ver es una auscultación de crepitantes en marea ascendente. A nivel anterógrado, la persona va a presentar un llenado capilar lento, cianosis periférica,
hipotensión, oliguria, disnea de esfuerzo progresiva, ortopnea, disnea paroxística nocturna, frialdad a nivel de las extremidades. Y al examen cardiovascular, lo que vamos a conseguir en esa persona es un aumento de la frecuencia cardíaca, una taquicardia, pulso filiforme, alternante, la auscultación de R3 a nivel izquierdo en foco mitral. En cuanto a la insuficiencia cardíaca derecha, en los signos o síntomas retrógrados o de precarga tendríamos lo que es la anasarca, un hígado congestivo en acordeón acompañado de hipertensión portal. Los relacionados a la parte anterógrada tendríamos el colapso circulatorio agudo por un infarto a nivel del ventrículo derecho. En el examen cardiovascular, en estas personas vamos a tener la auscultación de R3 a nivel de foco tricuspidio, una presión venosa yugular mayor a 3 centímetros, taquicardia, pero esta no se presenta siempre, y también un reflejo hepatoyugular aumentado. Acá les estoy trayendo esta tabla que corresponde a la clasificación de la insuficiencia cardíaca, que fue determinada por la Sociedad Americana de Cardiología, la cual toma como base las manifestaciones clínicas del paciente o lo que nos refiere el paciente para estadificar la insuficiencia cardíaca. Tendremos lo que es el grado 1, en donde no hay limitación. Aquí lo que vamos a tener es un paciente cuya actividad cotidiana o actividad física ordinaria no va a provocar en él un cansancio excesivo, disnea o palpitaciones. Cuando ya estamos en grado 2, la actividad física ordinaria sí provoca un cansancio excesivo en el paciente, acompañado de disnea, palpitaciones o dolor en el pecho. En el estadio 3 ya estamos a nivel o en lo que es una insuficiencia cardíaca moderada según la Sociedad Americana de Cardiología, y entonces el paciente va a sentirse cómodo en reposo, pero cuando realiza actividades físicas cotidianas u ordinarias va a sentir cansancio excesivo, disnea, palpitaciones o molestias a nivel del tórax. Y si estamos en un grado 4, este paciente tiene una insuficiencia cardíaca grave, en donde los síntomas se van a presentar en reposo y cualquier actividad física que esta persona realice va a aumentar los síntomas que ya presente estando en reposo. Es decir, tiene disnea en reposo, por ejemplo, y si realiza actividades físicas, esta disnea se exacerba. Ok, perfecto. Entre las complicaciones de insuficiencia cardíaca vamos a tener el siguiente cuadro que realicé, donde explica la complicación, básicamente qué es y qué va a causar. Una de las complicaciones es la fibrilación auricular, que es un ritmo cardíaco irregular con una arritmia y va a causar empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, puede causar un ataque cerebral y también puede causar palpitaciones. Otra que podemos encontrar muy común es la fibrilación ventricular o la taquicardia, que son los ritmos cardíacos irregulares con arritmias y van a causar síncope, palpitaciones o muerte súbita. También encontramos a nivel renal la insuficiencia renal, que es una disminución del funcionamiento renal que va a causar oliguria, que es la disminución de la orina, astenia, anorexia, letargo y muerte si no es tratada. También vamos a encontrar una insuficiencia venosa, que básicamente es la pérdida de la función de las válvulas en el miembro inferior y que va a causar, puede predisponer a celulitis o infecciones en la piel, ya que la insuficiencia venosa en miembros inferiores puede llegar a causar úlceras. También tenemos la caquexia cardíaca, que es la pérdida de peso grave involuntaria. Puede causar muerte si el paciente no recibe una dieta complementaria con esta complicación. También vamos a tener la afección de las válvulas cardíacas, que es cuando una válvula es permeable o muy tensa, se va a reducir la eficiencia de la acción del bombeo del corazón, va a causar un empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, puede causar una fibrilación auricular y puede requerir una reparación quirúrgica. Y vamos a tener también la anemia,
que es una disminución de la hemoglobina portadora del oxígeno en los glóbulos rojos, va a causar una astenia, una debilidad, entre otros síntomas de anemia que ya conocemos muy bien. Y también tenemos el ataque cerebral, que el cerebro termina siendo privado de oxígeno porque el suministro de sangre ha disminuido mucho o se ha interrumpido oportunamente, abruptamente, y esto va a causar muerte o pérdida de las funciones cognitivas o motrices en el mejor de los casos. Continuando con nuestro podcast de insuficiencia cardíaca, llegamos a la parte del diagnóstico. Para el diagnóstico de esta patología se usan los criterios de Framingham, que dependiendo de los signos y síntomas que presenta el paciente, se van a clasificar en criterios mayores o menores. Y para diagnosticar un paciente con esta patología, el paciente debe presentar 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 menores. Estos criterios tienen una sensibilidad de un 100% y una especificidad de 78%. Entre los criterios mayores, por mencionar algunos, vamos a encontrar disnea paroxística nocturna, irrigitación yugular, estertores pulmonares, cardiomegalia, edema agudo del pulmón, testertón y reflujo hepatoyugular. Y entre los menores, edema de miembros inferiores, tos nocturna, disnea de esfuerzos, hepatomegalia, frecuencia cardíaca mayor a 120 latidos por minuto y derrame pleural. El diagnóstico de insuficiencia cardíaca es clínico y se basa principalmente en un buen interrogatorio funcional y un buen examen físico que se le realiza al paciente. En cuanto al interrogatorio funcional del paciente, debemos interrogar principalmente los antecedentes de infarto, antecedentes familiares de enfermedades cardíacas, los signos y los síntomas que ha presentado el paciente a lo largo del tiempo. Es importante resaltar que los pacientes que han padecido de infartos tienen mayor probabilidad de sufrir insuficiencia cardíaca. En el examen físico vamos a evaluar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la localización del ápex, el pulso carotidio y yugular y los pulsos periféricos. Para determinar o para evaluar al paciente la presión arterial se debe hacer de 3 formas. El paciente primero debe estar acostado, luego debe estar de pie y luego debe estar sentado. Además de que es importante hacer énfasis en la frecuencia cardíaca, los pulsos y las características de los mismos. Y en la localización del ápex, debido a que cuando el ápex se encuentra desplazado, esto es un valor predictivo para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. A pesar de que mencioné de que el diagnóstico de esta patología es clínico, hay una serie de exámenes que pueden solicitársele al paciente, entre los cuales vamos a encontrar rayos X de tórax. En el rayos X de tórax vamos a encontrar hallazgos clínicos como cardiomegalia y signos de congestión venocapilar, como la redistribución del flujo vascular pulmonar hacia los vértices y edema intersticial. En el electrocardiograma vamos a evaluar el ritmo cardíaco, la presencia de arritmias y la presencia de ondas Q patológicas, debido a que estas sugieren secuelas de infarto al miocardio. Y el ecocardiograma para determinar alteraciones estructurales miocárdicas o valvulares, además de disfunciones sistólicas y diastólicas. Además de estos exámenes, existen otra serie de exámenes que también se pueden solicitar para determinar la etiología de la insuficiencia cardíaca, entre los cuales encontramos hematología completa. En la hematología completa, el hallazgo más importante es la anemia, debido a que esta puede exacerbar o precipitar la insuficiencia cardíaca en los pacientes, además de que es un diagnóstico etiológico, ya que es una de las causas extracardíacas de insuficiencia cardíaca. En la química sanguínea, los niveles de glicemia, urea, creatinina, triglicéridos, colesterol, debido a que estos tienen algún tipo de correlación con esta patología. En el caso de la glicemia, ya que la insuficiencia cardíaca descompensada altera estos valores, los niveles de colesterol y triglicéridos, porque tienen una relación importante con enfermedades coronarias isquémicas. En cuanto al perfil hepático, que es otro de los exámenes que se puede solicitar, estos se solicitan debido a que la insuficiencia cardíaca derecha descompensada pueden ocurrir mecanismos retrógrados de congestión, que a su vez provocan congestión a nivel hepático, disminuyendo la funcionalidad de los hepatocitos. Esto altera los niveles de enzimas hepáticas y albúmina. Luego tenemos los niveles de hormonas tiroideas, porque en el hipertiroidismo o hipotiroidismo hay alteración de las hormonas tiroideas,
y estas se encargan de regular la frecuencia cardíaca, y cuando hay un desbalance de estas hay alteraciones a nivel cardíaco y esto permite exacerbar la insuficiencia cardíaca. Enzimas cardíacas y troponinas, porque en pacientes cuya insuficiencia cardíaca tenga una etiología de isquemia coronaria, las solicitamos para comprobar que la aparición de la insuficiencia cardíaca ha sido por isquemia al miocardio. El péptido natriurético, porque tiene un importante papel en cuanto al diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, y además de que es un marcador de pronóstico, ya que su descenso se presenta principalmente en pacientes que tienen una buena respuesta al tratamiento y están presentando mejoría. Serologías para Chagas y virus como Coxsackie-B y VIH, porque estos nos permiten descartar miocardiopatías no isquémicas que sean causadas por estos agentes etiológicos. Autoanticuerpos, ANA y ANCA, estos los solicitamos principalmente cuando estemos sospechando de alguna colagenopatía. Y por último encontramos el ionograma. El ionograma porque nos permite evaluar los niveles de los iones como potasio, sodio y calcio. En el caso de los niveles de potasio, estos deben ser monitorizados cuando el paciente esté tomando algún fármaco que inhiba a la aldosterona, especialmente la espironolactona. Además de que la hiponatremia puede deberse al uso de diuréticos o insuficiencia cardíaca terminal. Cuando se presenta hiponatremia, esta hiponatremia suele ser frecuentemente dilucional y está presente la insuficiencia cardíaca descompensada con líquido extracelular aumentado. Y la presencia de hiponatremia persistente tiene un valor pronóstico importante para esta patología. Todos estos exámenes complementarios nos permiten determinar la etiología de la insuficiencia cardíaca y así podemos indicar un tratamiento adecuado para el paciente. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy en cuanto a nuestro podcast Insuficiencia Cardíaca. Muchísimas gracias por su atención.